general el dictamen de mayoría de las comisiones de presupuesto y Hacienda y otra recaído en el proyecto de ley sobre solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. Orden del día número 2. Por tratarse de votación nominal, recuerdo a los diputados identificarse. Tiempo. Diputada Yutrovic, ¿se abstiene? Han votado por la afirmativa 134 diputados, por la negativa 110. Resulta afirmativo. Esto sucedía exactamente, Romy, hace media hora y de esta forma la ley de emergencia de 9 emergencias ya tiene media sanción de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, después de 15 horas de debate. Ahora será el turno del Senado, mientras se están tratando cada uno de los puntos en particular, porque la ley fue aprobada en diputados con media sanción. En general, después pasa a ser en particular, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Claro, Romy. más de 15, casi 16 horas de debate. ¿Por qué? Porque todo comenzó ayer, pasadas las 3 de la tarde, y eran más de 135 los legisladores que tenían que hablar. Se les daba 5 minutos a cada uno y allí se explayaban. Claro, durante toda la madrugada sin cesar estuvieron hablando y exponiendo cada uno de ellos. Te vamos a contar en un ratito cuáles fueron algunos puntos, algunas modificaciones. Por ejemplo, se sacó el artículo 85 que le daba amplias facultades al Poder Ejecutivo para reestructurar algunos organismos del Estado. También hubo modificaciones en cuanto a las jubilaciones, en cuanto a las compras en el exterior con el dólar y también a las retenciones a las exportaciones. Y ahora es el turno, claro, del Senado de la Nación. Y esto es muy importante porque viene todo en los tiempos previstos por el gobierno para que esto salga hoy. Y por supuesto, después, a partir del lunes, ya esté en el boletín oficial y empiece a regir esta ley. El turno del Senado también será en el día de hoy, a partir aproximadamente de las 2 de la tarde, y se espera también otra larga sesión. Como sabemos, tiene media sanción ya la ley de emergencia. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Lola, muy buenos días. Buenos días, Ariel. Y después de esta media sanción de la aprobación en general de este megaproyecto de ley, viene la aprobación en particular de cada uno de los artículos. Ya van ahora por el 30 y pico y recién se acaba de aprobar el artículo 32. Que es uno de los artículos más polémicos que tenía este proyecto, que es el que establece un nuevo impuesto del 30% a la compra de dólares para atesoramiento y también la compra de divisas para determinados tipos de utilidades, por ejemplo, compra de pasajes, el pago de aplicaciones de plataformas en Internet que tienen radicación en el exterior. Todo eso entonces ahora va a tener un gravamen, un impuesto del 30%. Pero ¿qué pasó y por qué decíamos que ese artículo era polémico? Ahora, para aprobar artículo por artículo se necesita una mayoría agravada. ¿Qué significa esto? No es una mayoría simple. Necesitan que del total de 257 diputados, por lo menos 129 terminen aprobando. Se logró con este artículo y se le incluyeron unas modificaciones. Y ahora entran a tallar los grises en la aprobación de los artículos. ¿Por qué? Porque este nuevo impuesto del 30% empieza a plantear un montón de dudas. Y entre las dudas que plantearon los diputados y que querían que se produjeran modificaciones respecto de este aumento del 30%, tiene que ver, por ejemplo, con la compra de pasajes. Ya no pasajes aéreos para irnos, por ejemplo, a Europa o a Estados Unidos, sino el pasaje que diariamente compra una persona para ir a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia. Como estaba la ley hasta la aprobación en general,
esas personas iban a tener que pagar un 30% más. Bueno, lo que hicieron ahora es modificarlo para que la persona que, por ejemplo, ahora, cuando se apruebe todo el proyecto de ley, tenga que ir a Retiro para comprar un pasaje para irse a Encarnación, a Paraguay, no tenga que pagar ese 30%, porque hasta hace unos minutos lo iba a tener que pagar. ¿Sí, Romina? Claro, la pregunta es ¿por qué? Porque esa diferencia, si vos te tomás un avión o te tomás un barco, por ejemplo, a Uruguay, sí lo tenés que pagar, pero si te tomás un micro a Chile, a Bolivia, no, digamos, ¿cuál es la diferencia? Y yo me imagino que esos grises de los que habla también Dolores, si no están incluidos en el artículo en particular, después puede llegar a ser incluido en la reglamentación. Sí, yo creo que vamos a tener que leer bien la letra chica. Exacto, ¿qué va a pasar con la reglamentación de la AFIP, no? Claro, esto está sucediendo todo ahora, en estos momentos, después vamos a tener que tomar y leer bien la letra chica de lo que va a ser la ley, de hecho, cuando se termine aprobando, porque obviamente para todos todavía quedan algunas dudas, como esta, por ejemplo. Sí, son muchísimos los interrogantes que se plantean. Después, a partir de esto, también se puede disparar una informalidad en lo económico. Cuando hablo de informalidad, digo ir a pagar, no sé si en negro, pero sí ir a pagar en efectivo. ¿Qué pasa si yo voy con todos los miles de pesos a el mostrador de Seiza a que me vendan un pasaje? Ahí puedo eludir el impuesto del 30%. Hay muchísimas dudas. También los que más plantean preocupación, uno dice, yo me quiero ir de vacaciones, tengo mi derecho, no quiero pagar ese 30%, pero tengamos en cuenta que nosotros, por ser un país con amplias fronteras, con muchísima migración, emigración, ese flujo continuo de personas que van a trabajar a países limítrofes, que vienen para acá, para Argentina, que tienen que hacer esas transacciones, ¿qué va a pasar con ellos? Que ya no es un lujo, un artículo suntuario a la hora de gastar ese 30% más. ¿Qué va a pasar con ellos? Todavía no está claro y por eso hacemos tanto hincapié en esa zona de grises. Uno, porque vive en Buenos Aires, capital, sí, Gran Buenos Aires, y estamos muy lejos de la frontera. Sí, claro. Pero basta con ir de vacaciones o ir a pasear por Puerto Iguazú para ver que la frontera no existe. Pero el flujo también de gente, bueno, pero por eso, y de familiares y de movimientos. Pero Ariel, que pero más allá de eso, ¿no? Vos te parás en Puerto Iguazú, en Misiones, sí, y vos ves que allí la frontera no existe con Brasil. Claro. Que la gente vive en un lado, pero trabaje del otro, y viceversa, que las transacciones son como si la frontera no existiese. Entonces, claro, uno desde aquí lo mira desde lejos, pero ¿qué va a pasar con toda esa gente, con todas esas transacciones donde allí no hay una línea divisoria donde dice que de un lado es Argentina y del otro lado o es Paraguay o es Brasil, sí, por ejemplo? Por eso ese concepto de turista es un concepto bastante reduccionista, digamos, ¿no? Porque va mucho más allá esto de una cuestión de turismo, Lola. Sí, 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 por eso hacía la diferenciación con alguien que ya en este contexto de una Argentina con semejante crisis económica y social, es un lujo poder irte de vacaciones al exterior, por eso hago la diferencia. Si yo me puedo ir de vacaciones al exterior, soy una gran privilegiada, pero todas esas categorías que enumeramos de personas que día a día van hacia Paraguay, hacia Bolivia, Uruguay, Brasil, van y vuelven a trabajar, son trabajadores que viven el día a día. Entonces, este artículo 32 a ellos los puede afectar y mucho. Veremos entonces qué es lo que pasa. Más adelante todavía no está clara cómo fue bien la letra chica. Sí, les adelantaba esta modificación para aquellos que vayan a comprar un pasaje, por ejemplo, para irse a Paraguay en colectivo, no van a pagar el 30%, pero después hay muchas otras transacciones que no sabemos qué van a pasar con esas transacciones. Sí podemos adelantar entonces que se acaba de aprobar el artículo 32. Es uno de los 3 polémicos artículos que están en tratamiento en particular de esta ley que ya tiene la media sanción en general. Dijimos el 32, que es el del 30% que grava la compra en dólares. Pero siguen otros 2 artículos que han generado muchísimo lío y debates y negociaciones entre la oposición más amigable que quiere aprobar y que ha aprobado la ley en general. Estamos hablando del artículo 48, que generó la madre de todos los problemas en el 2008, que es el aumento de las retenciones. Están llevando hasta ahora la soja al 33% y después, por ejemplo, el maíz al 15%. Va a haber ahora una aprobación en particular. ¿Qué es lo que habían acordado
los legisladores afines a La Baña y otros diputados provinciales para aprobar la ley en generales, nosotros terminamos aprobando el aumento de las retenciones, pero necesitamos una compensación para los pequeños y medianos productores y también para los cooperativistas. No pueden caer todos en la misma bolsa, los grandes pools de siembra que estén en la misma categoría. Por eso en esta ley es muy importante la letra chica y las categorías. No es lo mismo una persona, un pool de siembra que justamente siembra y cosecha 5.000 hectáreas, tenés grandes inversionistas, al chacarero que por ahí tiene 50 hectáreas, o al chacarero que vive muy cerca del puerto o que vive a cientos de kilómetros y para él el flete para transportar no su son todas las cosecha situaciones es carísimo. iguales. Bueno, veremos cómo entran a tallar esas negociaciones. Y Bien. me falta acá el último artículo Sí. que me animaría a decir que quizás es el que más ha generado debate, es el de la movilidad jubilatoria. Veremos entonces qué pasa, qué modificaciones hay. Es el artículo número 52, ya van votando con bastante celeridad y en un ratito nada más les vamos a dar más detalles a ver qué pasa entonces con la movilidad jubilatoria, que en principio esta ley general la estaría suspendiendo por 6 meses. Sí, de todas maneras ahí sí podría llegar a haber modificaciones, sobre todo lo que tiene que ver con los docentes, con los científicos, con los docentes universitarios, que claro, pusieron el grito en el cielo cuando leyeron el proyecto original y es muy probable que allí haya modificaciones, como muy bien marcaba